Y yo digo, me daría nervios y me daba nervios cuando pensaba, por ejemplo, qué pensará la gente de mí, cómo estaré, cómo me verán. Pero yo ya dejé de pensar eso hace mucho tiempo y ahora pienso solamente gracias porque yo soy un canal de transmisión de un mensaje que esta gente tiene que escuchar para que se pueda motivar, crecer, aprender. La gente está ahí para que le den valor. Entonces no se trata de mí, se trata de la gente. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Excitados, el podcast donde invitamos a personas que inspiran, motivan y entretienen. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero presentarles, él es psicólogo, coach, conferencista, creador de contenido, pero sobre todo es un ser humano que vive en el presente. Vive desde la gratitud y desde el amor propio. Con ustedes, Fran Vicuña. Bienvenido, Fran. Muchas gracias por esa presentación, Santi. De verdad, qué lindo compartir este momento contigo. Estoy feliz de aquí, ¿Cómo de te sientes? compartir. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Admiro lo que haces y aprecio mucho esta invitación. Creo que va a ser una gran conversación. Amigo, tuve yo la oportunidad de conocerte en una conferencia EXMA, creo Ujú. que de las conferencias más importantes del Ecuador, y me encantó la charla que diste y desde ahí te sigo en redes, he venido siguiendo tu trayectoria y me sorprende realmente que a tus 26 años hayas hecho tanto y hayas creado tanto, ¿no? Y tanto valor a la gente. En esa conferencia donde habían más de 1000 personas, ¿cómo haces tú para salir al escenario? Cuéntame, ¿cómo es ese momento antes, durante y después de una conferencia? Wow, ok. Me emociona solo pensar en eso porque creo que son los momentos que llenan mi vida de alegría y de propósito. O sea, yo cuando estoy en un escenario siento que estoy hecho para eso y me encanta. De hecho, me siento más cómodo en un escenario, dentro del escenario que fuera de él, ¿no? Creo que es parte de mi esencia, es parte de lo que yo soy. Y bueno, los procesos, obviamente, prepararme siempre para hablar de lo que me apasiona, pero mucha gente me dice, Francisco, ¿cómo no te pones nervioso? ¿O cómo toleras esa presión? Y creo que para irte contando, o sea, en resumen, podemos adentrarnos en muchas cosas, pero en resumen, es porque yo sé que no se trata de mí, se trata del mensaje, se trata del por qué y el para qué estoy ahí. Es decir, a veces la gente dice, pero no te da nervios, ¿no? Y yo digo, me daría nervios y me daba nervios cuando pensaba, por ejemplo, qué pensará la gente de mí, cómo estaré, cómo me verán. Pero yo ya dejé de pensar eso hace mucho tiempo y ahora pienso solamente gracias porque yo soy un canal de transmisión de un mensaje que esta gente tiene que escuchar para que se pueda motivar, crecer, aprender. La gente está ahí para que le den valor. Entonces no se trata de mí, se trata de la gente. Cuando piensas eso, se te bajan los nervios y el estrés, porque sabes que no se trata de ti, sino de comunicar y de ayudarles, y que parte de tu propósito es cambiar esas vidas. Cuando esa mentalidad es distinta, tu energía cambia y estás diferente y disfrutas de eso, ¿no? Me decías, ¿no? Una de las cosas que te apasionan es dar conferencias, Ujú. conectarte con el público, con cientos, con miles de personas. Algo que suelo hacer con mis invitados es que se puedan presentar. Pero antes de eso, quiero contarte que estamos cerca de los 50,000 suscriptores. Wow, Mi sueño es llegar a los 100,000 y quiero lograrlo esto antes de diciembre, o sea, antes de fin de año. te Entonces felicito quiero también. invitarles a todos que se suscriban, apoyen a este contenido que les aporta mucho valor y ayuden a seguir creciendo. Eso nos va a ayudar también a traer así invitados tan especiales como Fran y poder seguir creciendo nuestra comunidad. Fran, si tuvieras que presentarte en 45 segundos, este famoso elevator pitch, ¿cómo Claro. te presentarías al mundo? Wow, qué linda pregunta. Yo creo que les diría, soy una persona que está destinada, que tiene el propósito de cambiar millones de vidas para bien y ayudarles a encontrar su propósito. Creo que no quisiera hablar de mí, sino hablar de en cómo puedo aportar a los demás. Entonces, eso diría. Ujú. Me encanta, Fran. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poco a algunas preguntas que tengo. ¿Cómo nace eh, Fran Vicuña en las redes sociales? ¿Empiezas haciendo conferencias? ¿Empiezas primero en redes?
¿Cómo fue tu primera conferencia? Cuéntanos un poquito ese inicio. Wow, es algo maravilloso porque cuando pienso en eso digo lo que ha pasado en ese camino. O sea, me vienen muchos recuerdos a la mente muy, muy lindos y creo que podría decirte que uno de los recuerdos más antiguos que tengo es dando una conferencia, una charla a niños, a jóvenes, solo un poco más jóvenes que yo en ese momento. Estaba haciendo unas prácticas como para conocer qué quería estudiar a mis 17 años y recuerdo que di mi primera charla como unos 70, 100 jóvenes en una escuela para ayudarles con el tema de concientización de bullying porque eran temas relacionados a la psicología, bienestar, que era lo que yo quería estudiar. Ahora, ¿cómo empiezo yo en las redes? Es algo muy curioso porque empiezo en 2020, 2000, casi 2021, justo en la pandemia. Y desde ahí surge la frase de que los momentos malos a veces te dan las mejores circunstancias o te hacen vivir cosas lindas porque mi papi falleció en 2020 y él tuvo un cáncer, le dio un cáncer en 2018. Cuando yo tenía 17, 18 años le diagnosticaron y falleció 2 años después. Le dieron 6 meses y logró vivir 2 años más. Y era un cáncer al pulmón, él nunca había fumado, simplemente una célula mutó, digamos, en ese órgano y pasó. Y fue un momento muy oscuro para mi familia y para mí también. Era un joven, nunca había vivido esto, fue una noticia muy, muy trágica, muy dolorosa, ¿no? Y yo en ese momento estaba muy confundido. Yo sabía que me apasionaba el comportamiento humano, porque desde niño, desde los 10 11 años, me preguntaba por qué actúa así la gente, por qué las personas hacen esto y otras no hacen esto. O sea, me interesaba mucho el ser humano. A los 14 supe que quería ser psicólogo, pero a los 18, cuando pasa esta enfermedad, en teoría tenía herramientas, ¿no? Estaba estudiando la carrera, conocía los comportamientos de la gente, siempre me había interesado, pero no supe cómo lidiar con eso. Fue algo tan duro que genuinamente no supe cómo manejarlo y estaba muy mal en una etapa súper dura de mi vida. Y me hundí, me hundí, me hundí, me hundí. Y después cuando falleció mi papi, después de una conversación que tuve con él, me dio grandes lecciones. Fue un hombre muy sabio y me dio grandes lecciones que viven conmigo hasta el día de hoy. Y una de ellas fue, no eres víctima de tus circunstancias, eres producto de tus decisiones. Ese momento me lo dijo y yo no lo entendí. Pero después de un año que pasó, dije, o sea, si no soy víctima de lo que me pasó, sino producto de lo que yo decido, ¿cómo puedo decidir verle a la muerte incluso, o a su muerte como algo bueno, o verle distinto? Porque solo podía hacerme daño en ese momento. Era algo que cuando lo recordaba solo me afectaba. Entonces yo decía, ¿cómo lo puedo ver mejor? Si es algo tan grave, tan malo, ¿verdad? Entonces, lo que se me ocurrió en ese momento, dije, si él me enseñó que podemos ver distinto, que la vida no depende de lo que pasa, sino de cómo le ves, debe haber alguna forma de verle a esto bien. La única forma que se me ocurrió en ese momento, en mi momento más bajo, fue lo opuesto a lo que vivo, ¿ok? De tristeza, verle como sanación, sanar. De dolor y que algo se acabó, verle como honrar una memoria, ¿no? Hacer algo inmortal. Intenté ver como el antónimo de lo que me hacía sufrir. En ese momento tuve una gran revelación y fue wow, entonces, que la muerte de él signifique para mí honrar su memoria, que este mensaje llegue a millones y cambiar vidas. Y fue como una revelación que llegó a mí muy, muy poderosa. En ese momento dejé de ser víctima justamente de la circunstancia y sufrir por eso. Y utilicé esa circunstancia como gasolina para motivarme y poder cumplir mi sueño, que era aportar a millones. Ya estaba estudiando una carrera para hacerlo. Entonces dije, no quisiera que esto quede así como me rendí, fue algo doloroso y listo, y me fui para abajo. ¿Qué pasó después? Fue algo muy curioso porque las cosas empezaron a dar. Empecé con esa nueva mentalidad, empecé a ir superando. Y tomé un teléfono y grabé, sin pensar en subir, grabé uno de los mayores consejos que él me dio, que fue, no eres víctima de lo que te pasa, sino de lo que tú haces al respecto. Grabé el consejo, pero no lo subí, por supuesto, tenía hasta vergüenza de subirlo, las redes no estaban tan... Y bueno, tenía el consejo grabado y dije, si a mí me ayudó tanto, ¿a cuántas personas podrían ayudar los consejos de mi padre, que fue un hombre muy sabio, que me dio muchos consejos, sumado a lo que yo aprendía porque estaba en la carrera de psicología, que es una carrera para ayudar a los demás justamente? Entonces dije, tengo que juntar esto y hacer algo. Y empezaron las primeras ideas. Yo estudiaba psicología empresarial, entonces
Recuerdo llegar un día a la universidad, uno de los pocos días que ya podíamos volver, porque era todo virtual, y mis profesores, como me dediqué a estudiar como loco en la pandemia, era el mejor alumno de la carrera, me gradué como el mejor egresado, y, y como confiaban en mí, digamos, porque me conocían por mis buenas notas, me dijeron, Francisco, queremos que la carrera se publicite. ¿Sabes qué podemos hacer? Les dije, grabemos contenido. Grabé contenido, por decirte, para la universidad, para mi carrera. Y empezaron a subir esos videos. Y a la gente le gustaban. Entonces siento que fueron como circunstancias de la vida que se mezclaron, ¿no? Había grabado un video que nunca lo subí, tenía esa idea. Después la universidad me pidió que grabe videos. Era el auge de TikTok, era el momento de la pandemia donde TikTok, Instagram y muchas redes surgieron, se fueron para arriba porque todo el mundo estaba en sus teléfonos en la pandemia. Había muchos trends en TikTok, recuerdas los bailes y todas esas Claro. cosas, entonces yo, Todavía no, todavía el contenido de esa época sí, no, se puede decir que no era tan de valor, ¿no? Como ahora es ya TikTok, puedes sí, encontrar todo, todo, hasta todo, inteligencia todo. artificial, Sí, sí, psicología, sí, ¿no es sí. cierto? En Sí, ese era tiempo era más, solo cosas de tendencias, bailes. sí, es que lo recordaban como Musical.ly. No sé si recuerdo la Sí, anterior, sí, sí. y esa era solo de bailes, creo. No recuerdo, no la usaba, pero bueno, sí, era en ese momento, justo en ese momento transitorio. Ahí empezaste. Ahí Fran, empecé. una cosa, mira, yo hice match contigo el día que nos hiciste la conferencia. Estaba a primera fila, entonces te vi bastante cerca, te vi muy apasionado de cómo dabas la conferencia. Pero yo te digo esto porque yo viví una etapa muy difícil. Ujú, Perdí a mi mamá igual en el 2020, en pandemia, y ella, bueno, murió por el tema de COVID. ok. Y justo yo conversaba, tengo un podcast con mi hermana que es creadora de contenido, ella es TikToker, ella sí es famosa, no, no como yo, no mentira. Y conversaba con ella porque ella le cogió muy fuerte, o sea, mis dos hermanas pasaron una depresión de casi año y medio, Ujú, sin mal plan. Incluso una de mis hermanas tomaba medicamentos psicotrópicos ujú, recetados por un psiquiatra. Y yo fui muy fuerte el primer año y medio. O sea, el año y medio que ellos pasaron hecho pedazos, o sea, mal. Y yo pasé fuerte en ese tiempo. Fue justo el crecimiento de Bogatti. Llegamos a abrir 7 tiendas por semana. ujú. Y pasé tan ocupado en eso y tratando de ayudarle a mis hermanas que para mí no fue tan doloroso el primer año y medio. Pero después del año y medio me vino una caída muy fuerte. Y te digo esto porque cuando tú nos das esa conferencia, claro, dices, es algo que yo lo tomé como gasolina, pero Mm, te digo, para mí fue muy difícil. no es fácil, ¿no? ¿Cómo tú enfrentaste, o sea, lloraste, te Por supuesto. deprimiste, pasaste un tiempo de luto? ¿Cómo manejarías, y las personas que nos ven, qué les aconsejarías a las personas que están pasando o pasaron un momento similar? Porque a veces en redes sociales, en una conferencia, no saben detrás de las personas que estamos cuánto hemos, y no te digo desde el papel de víctima, sino desde un papel un poco más realista, que es difícil. Por ejemplo, yo era Mm, apegado a mi mami y mis hermanas mucho más todavía que yo, y créeme que yo pasé incluso, en un podcast lo digo y ahorita te lo digo, y yo pensé incluso en suicidarme en una época de mi vida por lo que pasó con mi mami. Entonces tuve problemas del sueño, no dormía, o sea, mal plan. ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Pasaste por algo similar o tal vez tú ya estás en un nivel de conciencia un poco más avanzado que no te cogió tan fuerte el tema del luto? no, por supuesto que es algo difícil. Creo que, a ver, o sea, son etapas, hay que vivir el luto, ¿no? Por supuesto, hay que vivir el luto, hay que pasar por un proceso de aceptación, porque el ser humano es un ser que tiene apegos, ¿no? Tiene apegos, por supuesto que tenemos, incluso costumbre, ¿no? De ver a alguien todos los días, a no verlo, el amor, el cariño, por supuesto que es un proceso. A lo que voy es, yo estuve muy mal, estuve muy triste, bajé mucho en las notas, no quería comer, estaba como negativo, como muy mal, hundido, triste. Creo que tal vez deprimido en ciertos puntos. Nunca tomé medicación, pero estaba muy mal. Y la revelación que yo tuve fue uno de los peores momentos que yo viví. Es decir, siento que en el momento que tomé la decisión de usar el dolor como mi motivación, fue cuando o usaba el dolor como motivación o me terminaba hundiendo. Es decir, no tenía otra salida, porque era algo muy duro y mi papi era mi mejor amigo, me llevaba excelente con él. Creo que hay un tema muy importante, pero que siempre creo que si las personas
que nos escuchan lo pueden tomar como tip. Siempre recordemos, a pesar de que suframos o que estemos en el momento en el que sea, recordemos que la mente funciona mucho con conceptos. Es decir, cómo tú estés configurado va a dictar cómo tú actúes. Y más aún en las situaciones en donde más riesgo tiene tu cuerpo, tu mente, donde más al límite estés. Entonces hay que trabajarse ahora, si no estás con un problema, o siempre, a diario, ¿no? En volverte mejor en todos los aspectos, como mejor emocionalmente, más inteligente emocionalmente, más inteligente académicamente, mejor físicamente. Trabajar mucho en ti para que puedas soportar las cosas que vengan, como primer tip, ¿verdad? Estar en el mejor momento en el que puedas estar siempre, trabajándote constantemente. De hecho, mi contenido es para ayudar a las personas a ser personas trabajadas, que se trabajen lo más que puedan todos los días, todo el tiempo. Entonces, aceptar, por supuesto, que algo es negativo, trabajarte todos los días y cambiar conceptos. Es decir, es difícil, es doloroso, pero ¿y qué tal si nos ponemos a pensar también en la vida que vivieron y no en lo que pasó, en lo malo? ¿A qué me refiero con esto? Mi padre también yo tuve la suerte, que me ayudó a superarlo mucho, que él era un hombre muy sabio y desde su enfermedad vivió 2 años, entonces tuvo muchas lecciones que darme. Creo yo, él sabía que se iba a ir, pero no te lo iba a decir directamente, pero quería enseñarte cosas. Y cuando yo le dije, pero ¿por qué te vas? Él me dijo, no te enfoques en que me voy, enfócate en que estuve. Cambio de conceptos. No te enfoques en que ya voy a morir porque estoy enfermo, enfócate en que viví porque tuve salud. Es decir, yo sé que es difícil y a veces la mente es pesimista porque es más fácil ser víctimas, porque tomar el control es complicado, es doloroso, incluso la mente no le gusta tomar responsabilidad. Los seres humanos somos seres que nos da más placer buscar a quien culpar. Es más fácil echar la culpa a alguien que asumir. Entonces, entendamos que nuestra naturaleza siempre va a estar buscando eso. Nuestra mente, el tronco encefálico, luego el sistema límbico, luego el córtex frontal, se forman y de hecho los cerebros más primitivos buscan el placer y evitar dolor o mantenerte vivo. Y eso tiene mucho que ver con que tomes una decisión o que pase algo y ya culpemos, por ejemplo. Entonces, la mayoría de gente en el mundo, si te pones a ver, está en plan de víctima. Pero la gente más exitosa, más próspera, no necesariamente es la que más dinero tiene, o la que mejor le ha ido, o la que mejores circunstancias vivió. La gente más próspera y feliz es la que, a pesar de que sea lo que pasó, se trabajaron y tomaron mejores decisiones. Entonces, les doy también ese tip. ¿Qué pasó? Que me ayudó a cambiar conceptos, mi papi. Porque me decía, no te enfoques en que me voy, enfócate en que estuve. Agradece por la vida, no te entristezcas por la muerte. Y claro que es duro, pero cuando tienes esos conceptos instalados en ti, se va haciendo más fácil el proceso porque entiendes más cosas. Hay mucha gente que, lo primero, y me pasó también que cuando vive algo de esta índole, dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué la vida fue así? Como buscamos enseguida un culpable. Pero ¿y qué tal, aunque suene crudo, qué tal si entendemos que la muerte es lo único garantizado en la vida, de hecho? Todos vamos a morir. Entonces, ¿qué tal si vivimos no pensando en, ¿y si mañana ya no estoy? O, ¿y si muero? ¿Qué tal si pensamos, ¿cómo puedo hacer hoy para vivir y honrar este día? Y vivir lo mejor que puedo. Ese cambio de conceptos cambia tu estado y cambia tu forma de ser, pensar, actuar y por ende cambia tu vida. ¿Cómo? Entonces, es un cambio y es un cambio interno. Perdón que te corte lo último que quiero decir en este tema es, siempre se trata de ti. O sea, siempre hay algo que hacer. Incluso una muerte como, ok, murió mi padre, ¿verdad? Pero sí, o sea, eso no está en mí, eso no está en mis manos, no está en mi control. Pero lo que sí está en mi control es cómo lo supero. Entonces, algo que te puede hacer cambiar y ser mucho más feliz es asumir lo que sí está en tus manos y enfocarte en eso. La mayoría de gente sufre porque quiere enfocarse en lo que no controla. Entonces sufrimos. Creo que esos podrían ser. Tengo unas preguntas. Creo que nunca hemos hablado de estos temas, pero las personas que no tenemos ese nivel de conciencia aún todavía, porque te digo, yo todavía, aunque ya viví un proceso, Ujú, todavía no creo no estar preparado para perder a otra persona que amo. ujú, Y, y nos estamos saliendo un poquito del guión porque me parece muy interesante esto, hablar ujú, de la muerte. Muchos huyen. Yo cuando hablé esto antes de que pase lo de mi mami, yo decía, hablemos de esto, tenemos que estar preparados porque algún rato no vamos a estar.
Pero mi familia recuerdo que me dijo, no, no hablemos de esas cosas, nunca, no hablemos de esas cosas. Y creo que a veces cuando pasa, te arrepientes de no haber hablado eso, porque hay detalles pequeños, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, si tú has hablado, yo quisiera que si me muero me entierren de tal forma o hagan con mis restos, no sé, que le boten al mar o lo que sea. Y te digo esto porque cuando mi mami se enferma del COVID, tuvimos ese tiempo donde sufrimos un montón y ella pasó como cerca de 15 días en terapia intensiva, sabiendo casi a un 90% que no iba a sobrevivir. Te hago esta pregunta porque ¿cómo tú puedes aguantar 2 años o cómo pudiste sobrellevar esos días donde sabías que tu papi se iba a morir y una agonía larga, porque Ujú, nosotros pasamos como 20 días mal, ujú. pero 20 días comparado a más de casi 700 días que me dices que después de que le dieron el diagnóstico a tu papi, ¿cómo lograste eh, sobrellevar esos días, ¿no? ¿Eran eternos para ti? Sí, 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 pero al inicio, digamos, le diagnostican, pero él físicamente aún estaba bien, entonces era como, fueron etapas, ¿no? Al inicio se supo que tenía la enfermedad y tenía molestias, pero aún estaba, podía caminar, podía hacer todo, no había bajado de peso, era como, el shock inicial fue muy duro, ¿no? Y después la esperanza, tener esperanza de que tal vez con alguna terapia, quimioterapia, algo por el estilo pueda salir. Entonces, la esperanza también de ver qué va pasando en el proceso. También era un hombre muy de paz, muy tranquilo, muy feliz. Y siempre que uno estaba cerca de él, te contagiaba de esa armonía, de paz. Y nunca le notabas quejándose, nunca le notabas mal. Siempre estaba con una sonrisa, tratando de ayudar, tratando de hacerte sentir mejor. Y creo que de eso se trata, o sea, creo que eso es lo que hizo que pasemos un tiempo con esperanza, con fe, justamente no con dolor y siempre había una preocupación ahí, ¿verdad? Obviamente fueron años difíciles. Luego entramos en la pandemia, entonces estábamos juntos y intentamos hacer actividades de familia, conversar, ver películas, ¿no? Trabajar en cosas de la universidad, cosas del trabajo, vivir normal, ¿no? Y él estaba bien. Y al último, como en los últimos 3 meses, es que se va deteriorando poco a poco. Ahí sí era más duro verle, pero creo que justamente no se trata de que ya te estás yendo, sino se trata de que estuviste. Creo que eso fue lo que cambió por completo el juego en mi caso. Lo que a mí me hizo ser una persona mucho más agradecida y feliz fue poner el enfoque después lo entendí, porque en ese momento sí me quejaba, estaba estresado, triste, no fue fácil, pero justamente yo lo cuento esto y tuve una conversación con él 2 semanas antes de que él se vaya y llegué frustrado, estresado y le dije, pero ¿por qué te pasa esto? Y me dijo, o sea, se rió, o sea, como que dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás estresado? Y le dije, sí, pero mira, es grave, estás deteriorándote. Y como que ignoró lo que le dije y me dijo, ¿y qué desayuné hoy? Dije, una ensalada, pero, una ensalada, pero escúchame, o sea, te estoy diciendo que esto es grave. ¿Y qué hay ahí en mi velador? Digo, pa, hay un libro, pero no me estás escuchando, te estoy diciendo que es grave. ¿Y qué he estado haciendo toda la mañana? Estuviste meditando aquí tranquilo, pero no me escuchas. Me dijo, entonces, para ti el cáncer es malo. Digo, claro. Y él me dice, para mí es comer saludable, estar leyendo un libro y meditar. Me ha dado buenos hábitos. Y se ríe. Por supuesto, no me quería decir que el cáncer era bueno para él, pero quería darme esa lección de no importa lo que pase en la vida, por más negativo que sea, si tú pones el enfoque en eso te hundes. Pero si te enfocas en lo bueno, sales. La vida depende de cómo tú le ves, no de lo que te pasa. Y creo que genuinamente eso es lo que cambió por completo. Y de hecho, eso es lo que cambió su actitud y lo que hizo que vivamos relativamente en paz el tiempo que se pudo. Siempre una sonrisa, una actitud positiva. Y para todos, hay gente que le da un diagnóstico de cáncer y se hunde y se pone triste. Otros que dicen, voy a vivir feliz lo que me queda. Es decir, hay una pregunta muy interesante que es, si es que mañana fuera tu último día y te dicen, no hay nada que hacer, es tu último día mañana, ¿estarías contento con la vida que has vivido hoy? Algunos dicen, no, 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 esperen, me faltarían más cosas. La idea sería que si te digan eso, tú puedas decir, llévenme si quieren hoy, ¿verdad? Porque he vivido, he dado todo, he gozado, he sido la mejor versión de mí que he podido ser
y puedo irme en paz. Entonces creo que de eso se trata, o sea, no de lo que te va a pasar o de las cosas malas que pasan, sino se trata de que también vives. Todos nos vamos a ir. Y claro que va a ser doloroso cuando nos vayamos. Pero la cosa es haber vivido bien. Porque nadie puede evitar el fin. Y no estoy diciendo que no vayamos a sufrir, vamos a estar tristes y todo. Pero creo que el dolor, el luto es un momento y pasará. Pero lo importante es saber que es algo natural. Y lo más importante aún es saber que vivimos bien. Es decir, mi papi estaba muy feliz y tranquilo porque nos dijo, he hecho todo. Tuve el trabajo que amé, tuve una familia, les vi crecer a mis hijos. O sea, viví feliz y cumplí. Claro, si te dan a elegir, siempre quisieras 1, 2, 3 años más. Pero la idea no es la cantidad, sino la calidad. Por supuesto que hay gente que se va antes que otros. Pero hay unos que se van a los 100, 110 años o no sé, viviendo mal. Hay gente que tiene a sus padres ahora y está peleado. Hay gente que tiene a sus dos padres y no les llama nunca, que vive en otra ciudad. Que si estarían muertos sería como igual, porque igual nunca. Entonces se trata de cómo vives. Claro, a veces estos sucesos a la gente le dicen, wow, es que mi padre, mi madre. Sí, pero no te preocupes en que se irán. Enfócate en vivir ahora, y aprovechar, hacer que las cosas valgan la pena, ¿no? Fran, ¿cómo? O sea, en realidad, créeme, yo a mis 26 años, seguramente si supiera que me iba a morir, me dolería tal vez, ¿no? Pero diría, he hecho y tal vez no me dolería tanto. Pero créeme que si a mí me dices tú, Santi, mañana te mueres, yo me destrozo porque digo, tengo yo dos hijos pequeños. Mi Ujú. primera hija tiene 4 años y mi segundo hijo va a cumplir recién 2, tiene 1 año 9 meses. Y yo si me dices eso me muero porque digo, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿cómo ellos van a poder crecer sin la figura del papá, sin que yo les pueda cuidar, o no les voy a poder verles crecer, no van a tener ellos la guía de un padre que creo que es también muy importante? Tal vez has pensado tú desde ese punto de vista, o claro, todavía tú no eres padre, me imagino, No, pero no, ¿qué todavía me no. podrías recomendar si pienso yo así? Que no te preocupes por lo que está fuera de tus manos. ¿Qué está en tus manos, por ejemplo? Ser un buen padre, dar lo mejor por ellos, pasar tiempo con ellos, llegar a verles. Eso sí está en tus manos. Entonces, ocúpate de lo que sí depende de nosotros. Todos ocupémonos de lo que sí depende de nosotros. Ah, pero es que si el día de mañana me da gripe, si el día de mañana me da COVID, si es que pasa un accidente, ¿está en mis manos que llegue un virus? No. Entonces, ¿qué sí está en mis manos? Subir defensas. Entonces, enfócate en alimentación. Y si me detectan una enfermedad en estado terminal, eso no depende de ti. ¿Qué sí depende de ti? Hacerte chequeos periódicos. ¿Me explico? Enfoquémonos en los que sí depende de nosotros, en lo que podamos hacer. Cuidar nuestra salud, dar tiempo de calidad, hacer lo mejor que podamos. Y si es que llega nuestro día, el día de mañana, vamos a estar felices. Porque vamos a ver, cuando no vamos a estar felices es cuando sabemos que no hicimos lo que sí estaba en nuestras manos. Pero si sabemos que dimos todo lo que sí dependía de nosotros, no hay por qué sufrir. Porque de hecho lo otro no puedes controlar. Y también es otra característica, la gente más feliz. La gente más feliz no es la que más tiene o tanta cosa. La gente más feliz es la que se ocupa en lo que sí está en su control. Y lo que no está en tu control, hay que soltar. El ser humano tiene un gran problema con soltar. La gente no suelta, quiere tener control sobre todo y ahí sufre. Porque de nosotros no dependen muchas cosas. No depende el clima, no depende cualquier cosa. Que, pero estamos estresados de tengo esta fiesta mañana y si llueve voy a sufrir y si llueve y estamos sufriendo de que va a llover y que se va a mojar mi ropa y estoy sufriendo y no controlo la lluvia. Ok, es decir, si no controlo el clima, me enfoco en tener una chompa si necesito, si llueve la uso, si no llueve no la uso y me enfoco en lo mío y suelto lo demás. Es difícil al inicio, pero lo principal es ser consciente de eso, ¿no? Cuando uno es consciente de ese tipo de cosas o aprende, después se van interiorizando en nosotros y ya van siendo parte y te van a hacer más feliz a la larga, porque te vuelves una persona más relajada, más tranquila y de hecho te vuelves una persona que vive también en el presente porque se enfoca en lo que sí puede hacer ahora. La ansiedad y la depresión justamente son cuadros psicológicos que, que se basan en preocupación, ansiedad, preocupación por el futuro, depresión, estrés y tristeza por el pasado.
Ujú. Entonces, ¿y por qué son esas? ¿Y podemos controlar el pasado? No, podemos controlar el futuro tampoco. Es decir, son enfermedades gestadas por pensamientos en tiempos que no son presentes, Claro. ¿no? Fran, antes de entrar en ese, tengo unas preguntas muy buenas sobre eso también, sobre Ujú, el presente. Pero cuéntame, tú tienes un libro ujú. y justo habla de la felicidad, ¿no? El título de tu libro, para que les comentes a las personas que puedan adquirir, dónde lo pueden encontrar. Claro que sí, se llama La ciencia de la felicidad. Ahí sí lo podemos mostrar más tarde, lo haremos. Es un libro que se basa, que es curioso el título, se llama La ciencia de la felicidad, como si la felicidad fuera una ciencia, ¿no? Y yo quiero preguntarte ahí, Fran, ¿tú eres feliz Sí. 100% de las veces, todo el tiempo? Yo creo que sí, porque he aprendido a vivir en algo que se llama gratitud. Es decir, cuando tengo un mal día, yo aprendí lo que te dije hace un momento, aprendí este tema de la vida no es ni buena ni mala, solo es. El adjetivo calificativo lo das tú. Es decir, incluso un día que podremos catalogar como malo, me dejó el avión, hizo mal clima, pasó algo, yo no veo como cosas malas. Por supuesto que tengo días que estoy de un estado de ánimo más cansado, más triste, pero yo creo que no por eso digo soy infeliz. De hecho, agradezco. Creo que la gente más feliz también, en el libro hablo de esto, es la gente más vinculada con la gratitud y más alejada de la comparación. La gente que más sufre es la que más vive en el ego y se compara. Y esa gente no está agradeciendo. Porque cuando uno agradece, honra lo que tiene, lo que es. Se te poncha la llanta del carro, uy, lo arreglo, pero recuerdo que tengo un carro. Entonces me pongo feliz. Y se me rompe la llanta y me pongo triste. No me explico, nuestro estado de ánimo no debe depender tan así de qué va pasando, sino de algo más general. Ahora, Fran, si tú dices que la mayoría del tiempo pasas, o sea, eres feliz básicamente todo el tiempo, tal vez no sé si es que es una creencia, pero se dice que para que seas estés feliz debes estar triste, o sea, debe haber un Exacto, contraste. exacto. O sea, tú tienes momentos también de tristeza, Por de... supuesto, por supuesto, pero la tristeza, un momento de tristeza no hace que seas, o no quita que tengas felicidad en tu vida, o hace que dejes de ser una persona feliz. Por supuesto que hay momentos malos, tristes, pero es el significado que tú le des. Por ejemplo, y quiero hacer mucho énfasis porque de verdad creo que esto cambia la vida de las personas, tener esta otra mentalidad. No sé, tú estás viviendo en un día tranquilo y, y pasa algo, por ejemplo. Estás manejando tu vehículo y se te poncha la llanta. Eso haría que seas una persona triste, por ejemplo, te haría sufrir. No, pero sí me molestaría, capaz, Exacto, exacto. Pero eso no quita que seas una persona feliz. Y después, por ejemplo, si tú lo resuelves, superas y cambias de estado de ánimo o pasa esa situación, se acabó. Pero a lo que voy es la gente, ¿y por qué te doy estos ejemplos? Porque son ejemplos del día a día y a veces la gente es muy determinante con los juicios. Soy una persona infeliz, o tengo mala suerte, o me pasó mal, me dañé. Y es decir, las cosas solo son, solo pasan. Pero eso no determina que eres una persona infeliz o feliz. ¿Por qué te digo todo esta premisa? Porque en el libro hablo de algo que significa, o bueno, mejor dicho, algo que se llama, ya te voy a decir lo que significa, algo que se llama que la felicidad puede ser un estado vital. ¿Cómo? Si tú decides que así sea. Y te pongo un ejemplo. Dime la última vez que recuerdes que, no sé, te enojaste por algo, que te pusiste triste o algo te molestó. ¿La recuerdas? Tal sí, vez. claro. ¿Podrías contar qué pasó así rapidísimo? Em, bueno, una de las personas que trabaja en Bogatti trató de sabotear el trabajo de mi equipo, por ejemplo. Ok, Me dio muchas iras, me molesté muchísimo. ok, te enojaste por eso, ok. ¿Te parecería loco si te pido que de esa situación que estás recordando, veas tres cosas buenas de eso? ¿Podrías sacar tres cosas buenas de eso que te molestó mucho? ¿Se Claro, podría o no? claro. ¿Qué podrías decir de que estés feliz en cuanto a eso? Que te das cuenta en los momentos de problemas con qué personas cuentas, Ok, con quiénes no, o sea, ok. sería una. Tienes gente con quien contar ahora más claro. Ajá. ¿Qué más puede ser? Me dio crecimiento porque me di cuenta
de que no, todavía no controlo mis emociones, Ok, ¿ya? Esa sería la segunda. ok, Y una tercera, pues, que gracias a eso tomé decisiones. ok. Y Decisiones que le hicieron seguramente, bien a la empresa. perfecto. Entonces, si yo te pido que ahora, siempre que recuerdes eso, le vincules a estas tres, tal vez esa cosa que te molestó tanto, esta circunstancia, en un futuro te dé solo alegría. ¿Puede ser? Sí, o sea, mejoraría O la situación, mejoraría, o mejoraría. mejoraría, o no te daría esa tristeza, o eventualmente lo... El panorama mejora, claro que sí. A lo que voy es, si vemos la vida así, y por supuesto que es un ejercicio de práctica, pero si llegamos a ver la vida así, te das cuenta que la vida no es ni buena ni mala, solo es. Y tú le das el adjetivo calificativo. ¿Me explico? Sí. Entonces, Discúlpeme que te corte, eso es, pero sí, nos podemos ir de soy muy largo aquí. curioso en algunas cosas y aprovecho, creo que es una sesión gratuita de coaching y de psicología. Una de las cosas que creo que nos pasa a muchas personas que somos emprendedores, eh, yo soy mucho de ser muy acelerado. Ujú, O sea, no soy no soy calmado, soy muy emocional, o sea, yo me enojo muy rápido. He mejorado muchísimo, ujú, pero creo que todavía me falta mucho por recorrer. ujú. ¿Qué cosas puedes hacer para no actuar así, ¿no? Para no ser impulsivo, por ejemplo. Pero también hay una cosa que a mí se puede decir que me limita un poco, es, a mí me ha funcionado como soy, ¿me entiendes? O sea, Ujú, ser acelerado, pensar bastante en el futuro, estar siempre dos, tres pasos adelante de lo que va a pasar, ser explosivo, me ha funcionado también. ujú. Ni bueno ni malo, ¿no? Como se dice, pero en realidad, por una parte sí quiero mejorar eso, pero la otra me digo, y si es que mejoro eso y me detengo en lo que vengo haciendo, ¿cómo puedes manejar esa situación? Yo creo que justamente teniendo conciencia. Primer punto, siempre ser consciente, darte cuenta de algo, que algo está pasando. Segundo, si es que algo te está generando ruido, es porque con algo estás inconforme. Entonces, si ves que te está generando problemas o malestar, la impulsividad, por ejemplo, tal vez sí es momento de trabajarla. Eso no quiere decir que porque, y tal vez aquí es un autosaboteo, no, si dejo de ser impulsivo me va a ir mal. No, no vas a dejar tu capacidad analítica, no vas a estar dos, tres pasos, no vas a dejar de ser un buen líder, pero tal vez sí vas a dejar de ser agresivo o enojón en ciertas circunstancias. De hecho, vas a estar en un nivel y en una versión tuya mejorada. ¿Por qué habría eso de afectar a tus procesos? ¿Me explico? No es que no es que si tomo lo uno, dejo lo otro. Número uno. Y segundo, creo que aceptando las cosas como son, la aceptación es muy importante en todo, en lo que hablamos antes, en todo. Aceptar, soy así y qué es lo que quiero, ¿ok? ¿Y qué necesito para eso? Aceptar. Y un tercer, y creo que sería el broche de oro para cerrar los tips, puede ser, no te enfoques en lo que harás, sino en quién te convertirás. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de las personas, cuando les pasa algo, viven este tipo de circunstancias, dicen, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, quiero cambiar, ¿qué hago? Voy al psicólogo, tengo que hacer un negocio, ¿qué hago? Y el negocio. Todo vemos en plan de acciones, acciones, acciones. Pero yo le digo a la gente, ¿alguna vez se han puesto a pensar en quién se están convirtiendo en este camino? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, amigo, de aquí en 5 años, ¿cómo ves a la empresa? ¿Qué es lo que harás? Seguramente tienes una idea de cómo ves. Pero ¿te has preguntado en qué persona te convertirás de aquí a 5 años? ¿Te has preguntado también eso? ¿Te has Sí, preguntado cómo voy a ser yo? Y ahí está lo más importante, creo yo. A veces la gente solo pregunta, ¿qué hago? Pero ¿y qué tal en quién te conviertes? Y con cosas chiquitas, porque como eres en lo chiquito, eres en lo grande. Por ejemplo, tienes una discusión con alguien o algo pasa y eres impulsivo, te enojas, ¿verdad? Y a veces tal vez te preguntes, ¿pero cómo hago para no ser impulsivo? ¿Y qué tal si en vez de hacernos esa pregunta nos hacemos una con un nivel de conciencia más alto y es, ¿por qué me estará pasando esto a mí? ¿En qué clase de persona me estoy convirtiendo con esto? Por ejemplo, lo que te pasó con este colaborador que tuvo esa acción negativa. No pensemos por qué hizo eso, y ni siquiera en qué te ayudó las tres cosas buenas. ¿En quién te convertiste tú gracias a eso? En una persona así, así, así. Tal vez la vida puso esta situación en mí. Si crees en Dios, Dios te permitió vivir eso. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaste tú vivir eso?
en qué persona te convierten las cosas que pasan. A veces jamás nos preguntamos eso, ¿te has dado cuenta? Solo es como cómo lo resuelvo o por qué pasaría y qué gano, listo, ya. Pero no en quién me convertí por esto, genuinamente. Entonces, si vemos la vida así, nos damos cuenta que todo lo que va pasando es como que nos está forjando. Es como que somos una escultura y cada circunstancia es una dada al cincel que está construyendo esta escultura, ¿no? Si empezamos a vivir así, vas a honrar todos los momentos de tu vida. Un atraso de un avión, se atrasó el avión, tenías que llegar a ver a tus hijos, está 2 horas tarde, te enojas y dices, bueno, ya, y pasa, parece que nada. No, ¿qué tal? ¿En quién te convierte eso? ¿Por qué te está transformando que vivas cosas? Si entiendes que todo lo que vives configura a la persona que eres y si encima, además de eso, tienes un punto de norte al que quieres llegar, entiendes por qué. Si tú quieres ser un empresario muy exitoso, muy feliz y muy próspero, la impulsividad que tienes dentro de ti es lo que tienes que trabajar para llegar allá. Es decir, es la parte que necesita tu ser moldearse. Y así llegarás a tu sueño. De hecho, lo que estás viviendo entonces no es algo negativo. Es lo que necesitabas vivir para justamente llegar a donde algún día pediste llegar. Tienes que llegar atravesando esto. Seguramente si no pasaba lo de mi padre, yo no estaba aquí hoy. Y claro, si a mí me preguntan, ¿quieres que pase eso? Por supuesto que no. Pero ¿y qué tal si es que tenía que cumplir mi propósito gracias a eso? Entonces, ¿en quién me convierto? Creo que esa es una pregunta que nadie se hace. Todo el mundo, y verás, sabrás tú, todo el mundo mide números, ¿no? En abogado mide cómo va el juicio, un doctor te pide un examen para medir tu progreso, un constructor mide, no sé, el progreso de una obra. Medimos todo el tiempo, porque lo que no se mide no se mejora. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, tú medirás números, cómo van las empresas, los negocios, cómo van los locales, todo se mide, porque así no puede, si no, no puede crecer. Pero ¿alguna vez las personas crees que midan a nivel de paz interior mensual, nivel de estabilidad emocional semanal? ¿Crees que midan esas cosas? De hecho, medimos afuera, pero adentro es lo más importante porque nosotros somos como que lo único que estamos en todo. En tu familia, en tu trabajo, en todo, estás tú. Eres el factor común, entonces la mejor inversión y la prioritaria inversión que se debería hacer es en ti mismo. Curiosamente, la gente siempre invierte en todo lo de afuera, mide todo en su profesión, en su trabajo, y se olvidan de uno mismo. Y por eso tienes mucha gente diciendo gano mucho dinero, tengo tantas empresas, pero por alguna razón me siento inconforme con mi vida, ¿no? Sí, Fran, ahora quiero entrar en un punto, el tema de cómo manejas tú las críticas. Y te comento esto porque he tenido la oportunidad de estar en algunos programas de coaching, de estos centros de sanación, que manejan el tema del ego, la victimización, de cómo ser mejor líder, un programa de liderazgo. Y hay muchas personas que lo ven como algo, no sé, te puedo decir como un positivismo tóxico. Algunas personas le ven como manipulación, como manejo de emociones. Y te puedo ser, o sea, bastante sincero en esta parte. Yo sí sentí eso. Ujú. ¿Y cómo manejas tú ese tema de críticas, por ejemplo? En ese sentido, porque hay de todo, ¿no? Muchas personas que le ven desde distintos puntos de vista. ¿Cómo Por manejas supuesto. tú esa situación? Para serte completamente sincero, no recibo muchas. Y cuando las recibo, o sea, genuinamente no les presto atención. O sea, como que no, me da igual. O sea, no sé si está bien o mal, pero sé que en el mundo hay tantas opiniones, tantas cosas. Y sé que también hay tantas cosas en las que yo tengo que trabajar y enfocarme, que es como que solamente tengo como un embudo en mi mente en el que hago las cosas que necesito hacer y que valen la pena. Es decir, por ejemplo, si alguien critica o escribe un comentario negativo, lo puedo leer como no me gustó o si tiene algo positivo se toma como retroalimentación y bajas y está, gracias, estuvo bueno, entonces sí, o sea, como que no lo tomo mal. Por otro lado, yo creo que sabiendo que es indispensable que exista, o sea, va a pasar como hay un bien, un mal, hay negativo, positivo, hay todo, es necesario. Hay gente que no le gusta, pero yo sé que alguien que esté bien y sano y feliz con su vida jamás criticaría a alguien más o jamás criticaría negativamente a alguien más.
Entonces, tal vez también sé que viene siempre algo malo, viene de gente que está insana y genuinamente sé que deben ser personas que se trabajen también. Entonces, no me genera mucho conflicto, ¿Tú ¿no? recomendarías eh, estos centros donde hacen estos procesos, ¿no? Con las personas, no sé si aquí en Cuenca hay esos centros, pero bueno, en Quito hay algunos. Donde yo vivo, Ambato, Riobamba, también conozco que hay un par de centros. Y yo al inicio escuchaba comentarios, ¿no? De que se manipulan, de que son sectas, que les cambian la mente, el cerebro y cosas así. ¿Tú cómo ves ese tipo de actividades o de servicios que dan a las personas? Es que bueno, dependería cuáles sean esos servicios, ¿no? Del que me estás hablando, ¿no? No sé si, o sea, si sabrían, digamos, nombres y cosas, podría ver de qué tipo son o de qué se trata, pero hay muchos distintos, no sé, hoy en día es verdad, hay mucha gente también vende humos, como los llaman, ¿no? Muchísima gente que dice coach o hace coaching incluso el término lamentablemente se ha desvirtuado, ¿no? Un coach, todo el mundo es coach de todo en las redes y cosas así. Hay muchos que sí lo serán, pero básicamente yo, antes de ser coach, soy psicólogo, o sea, de profesión yo estudié 5 años, después me formé y por eso conozco, digamos, la ciencia detrás y todo lo que implica, pero depende del centro, depende de lo que hagan, depende cómo sea, las prácticas que tengan, pero creo que siempre es importante estar muy informado y tener varias opiniones, tal vez si es alguien de confianza, quien te recomienda, etcétera, ¿verdad? Pero, o sea, de forma general, porque tú sabes, esto me parece que son metodologías que vienen desde los 50, creo que me parecen. ¿Qué tipo de Eh, metodologías, más o por menos? ejemplo, el de enrolamiento, Ya, digamos, ese es el que más utilizan. Creo que la mayoría de centros tienen el mismo mecanismo, porque al final todos nacieron, creo que de México para pero la son parte hispana. centros psicológicos, se venden como Eh, psicológicos. no son centros como desarrollo y de coaching de vida, Ah, ok. donde te dan el tema del ego. Bueno, el ego es la mente a la final, o Ajá. sea, la mente El y ego la es el esencia. diablo. No, de hecho Es, no. El ego es positivo porque el ego también te cuida, solo que tienes que saber cómo hacer que no te domine. claro. Entonces, Te pongo un ejemplo. Yo seguí algo parecido hace unos 10 años atrás en el movimiento Juan 23. Y es muy parecido a lo que hacen, pero sin meter el tema religioso. Entonces, ok, por ejemplo, ahí yo me di cuenta y hice un símil que el diablo en el movimiento es el ego en estos programas, por ejemplo, es el diablo. ok, claro. Y es lo mismo, ¿no? Porque prácticamente para mí es lo mismo, el diablo y el ego es el mismo. Ok. Lo que, lo que sí me preocupó un poco al salir de esto es que tú te manejas mucho por emociones. Y las emociones te hacen, o sea, obviamente te hacen llorar, te hacen sentirte que sanaste, Ujú. pero una vez que regresas a la vida normal, no sé, es como que yo sentí un bajón muy fuerte. Por eso es que yo decía, chuta, y ahora, o sea, y hasta ahora sigo un poco confundido Ujú. respecto a eso. Por esto decía, como tú estás un poco más Ah, ok. en esta línea del conocimiento, eh, ¿qué podrías recomendar? ¿Funcionan, no funcionan? Yo creo que las herramientas funcionan, pero lo que yo no creo que funciona es la manipulación de las emociones, ponte. Por supuesto que no, y de hecho yo no estaría nunca a favor de manipular emociones, por supuesto. De hecho, no conozco exactamente cómo funcionan estos centros o de cuál sea específicamente el que me comentas, no, no lo sé, no podría hablar de eso. Sin embargo, lo que yo hago personalmente, yo soy psicólogo y soy coach. El coaching es una disciplina que se enfoca en ayudarle a la persona a encontrar sus propias respuestas a través de preguntas. Es decir, nunca te podría decir yo qué tienes que hacer. Ni un psicólogo debería decir a la persona qué tiene que hacer, sino simplemente conversar, ayudarle a llegar a un conocimiento más profundo, interno, propio de esa persona, darle luces para encontrar su bienestar y de hecho ayudarte a encontrar herramientas. Tú cuando terminas una sesión debes sentirte empoderado, no preocupado, empoderado de decir, ah, entonces el poder está en mí. El coaching que nosotros hacemos se basa justamente darte luces, conversar y que encuentres respuestas y soluciones para tus propios inconvenientes en tu propia vida. Entonces, de hecho, la gente sale muy feliz y contenta porque conversar es como lo que estamos haciendo ahora. No estamos entrando en ningún tema, no estamos, bueno, lavando ningún cerebro. Estamos conversando de cómo ser una mejor versión cada día. Trabajar en mejorar tu inteligencia emocional, tu inteligencia académica, ejercicio, encargarte de cosas que sí están en tus manos.
Creo que más bien me parece curioso que digas eso, digamos, de ese tipo de lugares, porque de hecho cuando yo he conversado con gente, la gente con lo que más sale es cuando se va al mundo real, más bien está más lista, más preparada, menos confundida, porque está como, ah, ya sé qué tengo que hacer, ¿no? De eso se trata. Una de las cosas que me hicieron en un podcast, estando yo del lado ahora de ser la persona a la que le hacían las preguntas, Ujú. me hicieron una pregunta, me dijeron, oye Santi, danos recomendaciones de cómo enfocarse. Y yo les dije, imposible, es la persona que menos le pueden pedir que les dejo recomendaciones por eso, porque yo soy la persona más desenfocada del mundo. Eh, y yo te digo que estoy luchando contra eso, contra la procrastinación, estoy luchando contra enfocarme, o sea, aprender a enfocarme, porque yo soy de las personas que hago muchas cosas a la vez, pero ninguna termino o voy soltando cosas. Entonces, ¿qué nos podrías recomendar para poder enfocarnos? Yo creería, como yo me enfoco, es quitando las cosas que sé que a mí me distraen primero. Por ejemplo, si voy a mi estudio, quito lo que sé que me va a distraer, quito distractores que en ese momento pueden estar por ahí. Dos, podría decir las personas que tengan claro qué es lo que quieren. Una de las cosas que te hace que te desenfoques es la falta de propósito. Cuando no sabes a dónde vas, cualquier cosa es distracción. Pero si sabes a dónde vas, no tienes para dónde perderte, ¿verdad? Y si quieren encontrar su propósito también, bueno, esto es algo más grande, ¿no? Pero todas las cosas chiquitas que vamos haciendo se basan en a dónde queremos llegar. Otra cosa, no juzgar como si fuéramos personas desenfocadas o indisciplinadas. Que si no me levanté a las 5 de la mañana, no hice 10 tareas antes del almuerzo y no, ya estoy mal. No, o sea, ser flexibles, identificar cuál es tu forma de trabajar, cuál es tu forma de ser más productivo y cumplir. También darte tiempos. Por ejemplo, decimos, el teléfono me distrae todo el tiempo. Cojo el teléfono y paso en redes y ya se fueron 2 horas. Y ya dejé de enfocarme en lo que tenía que hacer. Ok, es porque el cerebro está queriendo dopamina constantemente, ¿verdad? Entonces la idea es, vamos a tener un tiempo de ver el celular y dividamos el día en acciones. También ayuda mucho. Entonces el cerebro sabe que igual va a ver su teléfono, igual va a estar tranquilo, pero que tiene que trabajar, ¿no? Hablaste algo del propósito y Ujú. creo que yo también me he hecho esa pregunta y creo que muchas de las personas que nos están viendo se hacen la pregunta, porque todos dicen vivir desde el propósito. ¿Cómo encuentras el propósito? ¿Qué pasos podríamos seguir para saber cuál es realmente nuestro propósito? Yo encontré personalmente mi propósito, como te comentaba, en la época más dura de mi vida. Creo que no te terminé de contar que cuando pasó esto de la universidad y lo de mi papi, me puse como meta subir un video diario durante 365 días para ayudarle al mundo y para honrar su memoria. Fue como, eso voy a hacer. Voy a honrar la memoria de mi papá y ayudar al mundo con sus consejos que él me había dado y con los consejos de psicología que yo estaba aprendiendo y con lo que yo ya sabía. Y subí un video diario, Santi, por 365 días. A los 10 meses, o sea, empecé como con 1000 seguidores. A los 10 meses tenía como 1400. Subí un video diario y tenía como 1400. Y a los 11 meses ya tenía como 100.000. Nunca lo hice por los seguidores, hice para honrar la memoria de mi papi. Y ese era un propósito mucho más fuerte. Ahora, si quieren una filosofía interesante, me gusta mucho el Ikigai. El Ikigai es una filosofía muy linda del propósito, que se basa en escribir, no es una rueda y pueden buscar el esquema Ikigai, pero es para qué eres bueno, lo que te gusta, por lo que te pagarían y lo que el mundo necesita. Si juntas esas cuatro cosas, puede que ahí esté tu propósito y obviamente te demoras un tiempo haciéndolo, pero vale la pena. Ok, me encanta. Eh, bueno, Frank, quiero agradecerte realmente porque nos hemos salido completamente del guión. Una pregunta se hizo de la que estaba acá, pero creo que esas conversaciones profundas y que se van dando de manera orgánica son las que funcionan muchísimo más. Antes de terminar este podcast, yo quisiera que nos digas y que nos dejes un mensaje. Dice, si tuvieras que dejarle un solo mensaje a esta generación, ¿cuál sería ese mensaje que nunca deberían olvidar? No eres víctima de tus circunstancias, eres producto de tus decisiones. Ese creo que siempre sería
es mi lema y creo que sería el mensaje que siempre, siempre daría. Otra cosa que les doy a las personas, siempre sean agradecidos, siempre tengan mucha gratitud, no se comparen, o sea, intenten, yo sé que es difícil, y hoy en día vemos redes sociales, vemos, si somos creadores, vemos otros creadores con más seguidores que están haciendo tendencias, por supuesto que está bien crecer, pero nunca se comparen, trabajen en ustedes mismos, en su autoconfianza, en mejorar, en su autoestima, no solo por encajar, ahí está mucho el ego, entonces por ahí iría. Ya, y ahora sí, esta te prometo que es la última pregunta que te hago. Con mucho gusto. Si nos dices cuáles son las claves para tener éxito, que obviamente pueda funcionar a la mayoría de Ujú. nosotros, ¿cuáles serían? Primero es ser agradecido. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de gente se levanta en sus días normales y dice, hoy voy a hacer esto, 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 como todo lo que tenemos que hacer? Y cuando tienes que hacer algo significa que aún no está hecho. Es decir, partes desde la carencia a buscar cosas. En cambio, cuando empiezas tus días desde la gratitud, empiezas desde la abundancia. Ok, sí tengo que hacer, hacer, hacer. Es decir, lo que no tengo lo voy a hacer. Pero, también ya tengo cosas. Te levantaste con salud, con vida, con algo para desayunar, tienes una casa, tienes tus hijos, tu familia, tienes tu trabajo y empiezas a ver todo lo que sí tienes y por lo que estás agradecido. Y ahí empiezas tu día, cambia completamente. Yo creo que los secretos del éxito, por supuesto que hay cosas que hacer afuera, pero la mayoría de cosas están dentro. Y es lo más difícil a veces, ser agradecido, dejar de compararte, trabajar en ser tu mejor versión todos los días y no ser víctima de lo que te pasa, sino de lo que haces al respecto y saber que la vida y las cosas que pasan solo existen. El adjetivo calificativo lo das tú. La historia de la persona que se cae en un hueco yendo al trabajo. No sé si las has escuchado. No. Una persona que está yendo a su trabajo, se tropieza y se cae en un hueco en la calle. Se rompe el pantalón, se golpea la rodilla, se levanta y en ese momento se abren dos caminos. El un camino es la persona diciendo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me caí justo a mí el hueco? Justo me pasó esto. ¿Por qué tenía que pasarme? Llega al trabajo, se manda al diablo con todo el mundo, pelea y termina su día como el peor día de su vida. Otra persona, misma persona, mejor dicho, otra decisión. Esa fue la persona que decidió quejarse, ser víctima de lo que le pasa. Se cayó y se victimizó. Otra persona se cae, le pasó lo mismo, se rompe el pantalón, se golpea y se levanta y dice gracias, porque no me rompí nada, porque solo fue un rasguño, porque estoy vivo, porque gracias a esto, como tú dijiste, gracias a lo malo que te pasó, ahora voy a estar más pendiente a quien veo, en este caso por dónde camino, voy a estar más pilas para ver los huecos en la vía. Y esto me ha hecho una persona mucho más atenta y se va feliz a su trabajo porque ahora es más atento. Entonces, las circunstancias nuevamente de la vida solo pasan. El hueco o caerse en el hueco solo pasa. No es ni bueno ni malo. El adjetivo calificativo le da uno. Uno decide cómo vivir la vida. ¿Puedo controlar que esté ahí el hueco? No. Pero ¿qué sí puedo controlar? ¿Qué hago al respecto? ¿Cómo reacciono si me caigo? Eso es lo que distingue a la gente de más éxito de la que no lo tiene. Siempre está en uno mismo. El Santi siendo desenfocado, mi querido Frank. Una pregunta que también estaba acá anotada porque tengo los seguidores que me hacen estas preguntas. ¿Se puede vivir de redes sociales? O sea, y te hago esta pregunta porque ganas más tú de creación de contenido o más de la parte, no sé, del uno a uno que haces con clientes. Se puede vivir como quieras. O sea, nunca se pongan límites. Yo sé que puede sonar esto un poco motivacional, cliché, pero les juro, nunca se pongan límites. Todo va a tener trabajo, todo va a tener, por supuesto, un proceso, un camino que atravesar, pero todo se puede. O sea, si quieres ser un chef y viajar por el mundo, lo puedes hacer. Pero tengo que cocinar 1000 recetas y grabar todos esos videos, pero puedes. De hecho, si quieres eso, enfócate en eso y se puede. Pero vives bien con las redes sociales. O sea, vives una vida exitosa. Por supuesto, pero mi trabajo es ser psicólogo. Claro. Sí. Frank, me he quedado realmente sorprendido y apasionado de cómo tú inspiras y creo que ha sido un gran Gracias, Santi. episodio. Te quiero agradecer y te quiero A hacer ti. también un reconocimiento porque, como te comenté ya con cámaras apagadas, son contadas las personas con una mano
que me han aceptado un podcast de la noche a la mañana y eso para mí no tienes idea el valor que tiene. Te agradezco por eso y te reconozco por eso. No, muchas gracias a ti por invitarme y considerarme para esto. Yo tengo un podcast y bueno, está medio inactivo, lo tuve antes mucho más activo y sé lo difícil que es. Y ahora tenía un tiempo, ahora después del almuerzo y por supuesto con gusto brindarte esta entrevista. Para los que todavía no te siguen en tus redes sociales, solo con eso ya terminamos. Claro, ¿Cómo te pueden encontrar en redes? como, bueno, pueden poner Francisco Javier Vicuña Matobello, Francisco Vicuña, en Instagram, @franvicunam, en YouTube igual Francisco Vicuña, y si quieren el libro, todas las personas que quieren el libro, hacemos, si son de Cuenca, les hacemos envíos de aquí, si son de otros lados, hacemos envíos a nivel nacional, doy un número de Sí, contacto, sí. porque Y a las redes nos pueden escribir diciendo quiero el libro, pero si quieren un número es 098-733-7133. Nos escriben ahí, deseo un libro y les enviamos. muchas gracias, Fran. Y con ustedes, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este último minuto del podcast. Les espero en el siguiente episodio. Chao.